Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Les habla como siempre Salomón Gómez. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy a hacer el repaso de la jornada de hoy, miércoles 18 de septiembre del 2019. Un día bastante particular, bastante interesante, del cual vamos a tratar varios temas. Pero lo primero de ello, lo primero que nos llama la atención es justamente que no hubo gap. Es decir, el precio de apertura fue prácticamente el precio de cierre del día anterior, con lo cual el precio abre dentro de una zona de congestión bastante interesante. La misma zona de congestión que conformaba la última media hora, la última hora de hecho de la sesión anterior, muy cercano a la media móvil de 200 y muy cercano a la media móvil de 20 periodos, el close day, el open day, todo esto junto. Um, Así que por lo tanto, al no haber un gap, tampoco tenemos un cuadro de potencia definido. Esto básicamente se traduce como en incertidumbre y quedamos simplemente a la expectativa en las primeras velas para ver qué finalmente decidía el precio qué hacer. Sin embargo, rápidamente el precio se fue a la baja, es decir, se fue a los números rojos, eh, sobrepasó en primer lugar la media móvil de 200 para luego rebotar en ella, estar un poco lateral dentro de esta media y finalmente una vela ignorada que fue seguida de una vela con bastante intención, una vela sin pilo, roja con determinación, el cual fue una primera oportunidad que teníamos para entrar al mercado a la baja. De esta manera gestionamos el trade como siempre con el stop loss arriba de nuestra vela, justamente por arriba de la media móvil de 200 que también nos servía como protección y lo gestionábamos en base a nuestra T-line. ¿Ok? Estábamos muy atentos porque más abajo sabíamos que ya había un nivel de resistencia anterior que se había venido respetando desde hace varios meses, de hecho. Estos niveles de resistencia yo les recomiendo que siempre los coloquen en sus gráficas, los vayan estudiando en diferentes temporalidades y vayan viendo cuáles son los precios en donde el precio, valga la redundancia, más reacciona. ¿Ok? Recuerden que a esos precios es donde existen un gran número de órdenes de compras que suelen quedar incluso a la espera de que el precio del activo los toques. Asimismo les recuerdo que no es una línea específica, son zonas justamente en donde se encuentran todas estas órdenes. Bueno, este primer trade, en este caso, hubo un retroceso en la media móvil de 8 para posteriormente seguir. Aquí ya existía bastante incertidumbre, bajaba pero subía, no había mucha intención, así que decidí salirme en este punto con unos $140. Posteriormente tuvimos un retroceso, una regla doji acá en este punto, un retroceso a la media móvil 20 que no mostró intención, por supuesto, de ir al alza. De todas maneras, no íbamos a entrar al alza justamente por la inclinación de nuestra media móvil que indica la tendencia existente, que es nuestra media móvil de 20 o 21 periodos. Observamos entonces un primer testeo exitoso, una regla doji nuevamente y posteriormente una oportunidad para entrar a la baja. Entramos a la baja muy atentos a este nivel que hemos marcado acá. De hecho, les voy a mostrar la gráfica del futuro. Vean cómo estas líneas discontinuas son justamente esos niveles que ya les había comentado. Sin embargo, les confieso que en principio pensé que el precio iba a tocar esta resistencia y luego iba a existir alguna reacción en contra para subir. Pero estas son suposiciones, son creencias que nosotros que vamos teniendo en nuestra mente que realmente no son necesarias para al momento de tradear, al momento de hacer trading. Simplemente nos ocupamos de seguir nuestro plan y justamente en este caso nos íbamos llevando por la media móvil de 20 periodos. Fíjense como en esta vela con bastante intención, con un aumento de volumen, no en este caso este es el volumen del ETF, estamos hablando del volumen de, del futuro, ocurre una ruptura de esta media móvil y posteriormente los precios siguen bajando. Es bastante interesante porque lo que estamos viendo acá es una tendencia, en este caso a la baja, bastante interesante, con bastante fuerza. Por supuesto, lo denotamos con la inclinación de 45 grados más o menos de ambas medias móviles, tanto de la 8 como la de 20 periodos. Así que ocurre la rotura, por supuesto existe algo de indecisión,
pero este trade nos va llevando cómodamente, tranquilamente hasta este punto. Observamos acá un 180, un patrón bastante claro que nos indica que ya no hay intención de buscar precios más bajos. Y bueno, para asegurarnos ya ganancia con un trailing stop nos vamos ya en este punto. ¿Ok? Este era un trade maravilloso. En 5 minutos también era bastante interesante, con la única diferencia que había que sortear estos niveles de resistencia, porque de hecho no había uno, habían dos, uno por acá y otro más abajo. Pero como ya les mencioné, en el trading no hay nada certero, simplemente existen probabilidades. Así que uno puede pensar que existe la probabilidad de que el precio rebote en una zona de resistencia, pero realmente no estamos 100% seguros. Simplemente depende de la intención general del mercado. Si la intención o el sentimiento general del mercado es buscar precios más bajos, es decir, en donde la demanda todavía está presente, los precios seguirán bajando por más que hayan resistencias. También es importante aclarar que no todas las resistencias son iguales. Existen resistencias más importantes que otras. Por supuesto, los números enteros o los números redondos, mejor dicho, y sobre todo los números pares suelen ser más importantes. Pero no quiere decir que no pueda existir zonas de resistencia en cualquier otro número. Así que esto fue prácticamente un solo trade que cubrió casi toda la mañana del día de hoy, desde las 10:30 justamente, una hora importante de cambio, hasta cerca del mediodía. Y voy a hablar sobre las horas, un repaso. Como ustedes saben, nosotros en nuestro plan de gestión tenemos varias horas importantes a considerar, no solamente en la apertura, sino también en las horas de la mañana, al mediodía y en horas de la tarde. Una de ellas, la primera, era justamente a las 10:30 de la mañana, en donde son horas en donde por lo general suelen darse a conocer noticias de bastante consideración, de bastante repercusión en el ámbito económico. También a las 11 de la mañana, por ejemplo, todos los miércoles, el informe de la gestión del petróleo siempre sale a la misma hora los miércoles. Entonces, esas son horas importantes. Hoy, particularmente 18 de septiembre, iba a ser un día, fue un día bastante interesante porque se estaba esperando para horas de la tarde la pronunciación de la Fed sobre los tipos, la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta es una de las noticias más importantes en el año, que ocurre varias veces en el año, pero es una de las noticias más sensibles para el mercado. Así que en horas previas habíamos observado bastante incertidumbre, el precio ya había caído finalmente, había comenzado aparentemente a entrar en una fase de acumulación, entonces por lo tanto nosotros decidimos no operar hasta cercana a la hora de este anuncio. Bueno, acá nosotros realmente hicimos algo muy arriesgado y es porque yo sinceramente olvidé la hora del anuncio, fue aproximadamente a las 2 de la tarde, por eso lo marqué con esta línea vertical a las 2 de la tarde. Observamos una entrada, un cruce 3 y 8, justamente influenciado capaz por la distancia, la separación que existía entre la media móvil de 20 y la media móvil de 200 periodos, así que esperaba yo por lo menos un poco de retroceso de estas medias móviles. Tuvimos acá, fíjense, un testeo a la media móvil sostiene el precio y es devuelto hacia arriba, es decir, es un testeo exitoso al alza y por supuesto subió. Pero lo interesante es que justamente a la hora del anuncio de la Fed, a las 2 de la tarde, observamos una manipulación bastante interesante, bastante peculiar, sobre todo en la gráfica del futuro, en donde observamos esta inmensa vela que en cuestión de segundos subió y bajó. Esto simplemente lo podemos interpretar como una manipulación de los institucionales, justamente por la incertidumbre de esta noticia tan importante. Noticia que al parecer se había entendido como que se iban a mantener los tipos de interés, pero que finalmente, luego de la locución de Powell justamente en la Reserva Federal, se entendió como un incentivo para la economía bajar 25 puntos bases los tipos de interés. Entonces, digamos que sí fue una noticia que se puede entender de una manera positiva, que repercutió en el mercado en una subida de los índices, que más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, les comentaba esto, fíjense, esto puede ocurrir en cualquier momento porque no estamos exentos a la manipulación en ningún mercado, mucho menos en los futuros. Sin embargo, bueno, esto es otro tema, pero los futuros es uno de los mercados más regulados que tenemos como instrumento financiero. Es un mercado regulado por el Fondo Mercantil
de Chicago. Entonces, a diferencia de otros mercados como el Forex, que no son para nada regulados por ninguna entidad ni son centralizados. En este tipo de cosas, bueno, en este trade realmente nos sacó en break-even el stop, el precio, debido a esa bajada tan brusca que existió de cuestiones de segundo, pero que sin embargo nos pudieron obtener algo de ganancia, aunque si hubiésemos estado atentos realmente a la hora del anuncio, no hubiésemos hecho este trade. Fíjense que después de esa hora particular de las 2 de la tarde, aumentó por supuesto el volumen, el número de participantes, participantes bastante interesantes, bastante pesados, como lo son los institucionales, y observamos una ampliación en el rango de las velas, observamos mucha incertidumbre al alza, a la baja, sin una definición clara. Finalmente retrocedió, aquí yo decidí apartarme, retrocedió a otro nivel de resistencia anterior, acá en este caso el 155, para posteriormente en este punto mínimo hacer un nuevo testeo, validar que no había interés en esos precios y eventualmente entrar en zona de trampa para llegar a la 200, romperla y subir y llegar justamente al nivel de esta resistencia que habíamos confirmado en horas de la mañana. Así que un día bastante interesante, un día bastante rentable, pero que nos invita, por supuesto, a estar siempre pendientes de las noticias, de las horas particulares, por eso quería hacer mucho hincapié en eso, y en la noticia sobre todo que llegan a influir en la economía americana, en la bolsa americana, que es en definitiva en donde nosotros estamos tradeando. Eso considero que fue lo más importante del día de hoy. Bueno, este fue el repaso del día. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos siempre a la orden. Hasta luego.